Hola, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las cuestiones básicas de la caída libre. Muy bien, ¿cómo es la caída libre? La caída libre es un movimiento en el cual un objeto desciende de forma acelerada, motivado por el campo gravitacional de nuestro planeta. Características principales de una caída libre. En general, la rapidez inicial del objeto es de 0 metros sobre segundo. Esto podría llegar a ser diferente. Podría tener una rapidez inicial distinta a los 0 metros sobre segundo, pero en cada ejercicio o en cada situación que nos toque algo así, se nos va a indicar, o al menos se nos va a insinuar. De otra manera, siempre podríamos considerar nosotros que la rapidez inicial es de 0. Otra cuestión importante, debido a que estamos dentro del campo gravitacional de la Tierra, pues la aceleración que va a experimentar el objeto hacia abajo es justamente la de la gravedad. Este valor es una constante, bueno, más o menos una constante, que está por ahí de los 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ese valor de 9.81 dependerá de ciertos factores, como por ejemplo la ubicación geográfica, pero no se preocupen, esa variación es tan pequeña o es tan minúscula que podríamos ignorarla. Es decir, podríamos tener que en algún lugar tal vez es más cercano al 9.80 o al 9.79, pero pues la variación es poca, así que en general podemos considerarlo como 9.81. Bien, en este caso la aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? El objeto tiene una trayectoria que se dirige hacia abajo y la aceleración de la gravedad es un vector que también siempre se dirige hacia abajo. Por lo tanto, conviene en nuestro caso que lo designemos como positivo. En el caso de una caída libre, digamos que el sistema de referencia que estamos usando sería que en el eje vertical ir hacia abajo implica algo positivo. Eso nos va a simplificar mucho las cosas. Podríamos hacerlo al revés y entonces dejar G como menos 9.81, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Bien, otra cuestión, esa es más bien una cuestión personal de cómo yo resuelvo los problemas. Yo no suelo usar el valor G, es decir, la letra G como tal, simplemente para no modificar nuestras hermosas ecuaciones de la cinemática. Esas ecuaciones, que están hechas para movimientos con aceleraciones constantes, se pueden aplicar perfectamente a una caída libre. Vamos a dibujar aquí el piso para que no sea un pozo sin fondo. Entonces yo suelo trabajarla como A. Obviamente pues ya sé que el valor sigue siendo 9.81, simplemente es un cambio de letra, ¿no? Sigo dejándola como una aceleración, porque justamente es eso, una aceleración. Y me evita estar cambiando la A por una G en todas las ecuaciones que utilice yo cuando esté resolviendo problemas. Bueno, en cuanto a las características de la caída libre, eso sería todo lo que podríamos mencionar. La rapidez inicial, que es de 0 metros sobre segundo, y la aceleración del movimiento, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, positivo si es que consideramos que todo lo que va hacia abajo o todo lo que se mueve hacia abajo es positivo. Pero bueno, el video quedaría muy corto si lo dejáramos hasta aquí, así que lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio muy sencillo sobre este tema. Ok, entonces aprovechando que ya tenía la figurita hecha, la situación es muy simple. Tenemos un objeto, que puede ser una pelota, una piedra, etcétera, que se deja caer a partir del reposo. Eso significa que su rapidez inicial es de 0 metros sobre segundo desde una altura de 10 metros. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Se nos piden dos cosas. Primero, el tiempo que tarda en llegar al suelo, es decir, el tiempo que tarda en caer. Y segundo, la rapidez que tiene justo antes de impactarse con el suelo. Esa normalmente la vamos a identificar como rapidez final. Nuestras incógnitas quedarían como el tiempo de todo el recorrido, de toda la caída, y la rapidez final de la misma. Es un ejercicio tremendamente sencillo. Vamos a ir primero por la parte del tiempo. ¿Qué datos conocemos? Tenemos ya de inicio que la rapidez inicial es de 0 metros sobre segundo y que la aceleración es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Además, sabemos que el objeto recorrió desde el principio hasta el final una distancia de 10 metros. Bien, entonces tenemos esos tres bonitos datos
que bueno, pueden encajar con alguna de nuestras ecuaciones de la cinemática. De nuevo las voy a poner por aquí. Entonces tenemos que buscar una ecuación que contenga como datos a la rapidez inicial, a la aceleración, a la distancia y que también aparezca el tiempo para poder despejarlo de ahí. Ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer a continuación es escribirla y vamos a hacer el despeje. Ok, pues ya tenemos aquí nuestra ecuación, la he elegida para resolver el problema. Y bien, va a ser muy simple. Primero, nos damos cuenta que la rapidez inicial vale 0. Entonces, al multiplicarla por el tiempo, pues desaparecería esta parte y nos quedaría una ecuación mucho más simple. De esta ecuación mucho más simple ya podemos despejar el tiempo fácilmente. Recuerden, el 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, la aceleración que está multiplicando al tiempo la vamos a pasar dividiendo, y para quitar el cuadrado, pues vamos a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Por el 1 no se preocupen, ya sea que pase dividiendo o multiplicando, no me va a alterar la parte del otro lado. Bien, entonces el despeje nos quedaría que el tiempo es igual a 2 veces la distancia sobre la aceleración, y bueno, raíz cuadrada de eso. Esta fórmula, dependiendo de quién les esté enseñando el tema, podría parecerles familiar. A mucha gente le encanta hacer los despejes y luego aprendérselos todos. Yo no lo hago porque tengo muy escasa memoria y sería difícil aprenderse tanta fórmula, pero en algunos lugares podrían llegar a verla como algo de este estilo. 2h sobre g. Incluso con el subtítulo o el pie de que es la ecuación para determinar el tiempo de caída libre. Si ustedes gustan usarla, adelante. A mí no me gusta, yo siempre hago el despeje. Además es muy bonito y muy rápido. Y siento que se entiende un poco más lo que uno está haciendo, porque aprenderse una fórmula solo por aprendérsela podría ser perjudicial si te cambian un poquito la jugada. ¿Qué tal que en tu caída libre te dicen que la rapidez inicial es de 1 metro sobre segundo? Esta fórmula inmediatamente dejaría de ser válida. ¿Ven el problema? Tendrías que usar otra fórmula que ya te hubieras aprendido para el caso en el que la rapidez inicial no fuera 0. En este caso, que nosotros estamos partiendo de una ecuación de la cinemática, es imposible que sucedan esos errores porque ya de inicio no se nos eliminaría esta parte y bueno, tendríamos que hacer algún otro procedimiento para poder llegar a una expresión que nos diera el tiempo. Pero bueno, insisto, si quieren, se la pueden aprender, no pasa absolutamente nada siempre y cuando la rapidez inicial sea 0, esta fórmula es válida y les va a llevar al resultado rápidamente. Bien, ya que tenemos este resultado de acá, simplemente hay que sustituir los datos que conocemos y determinar el tiempo. Perfecto, ya tenemos la sustitución, la distancia recorrida por el objeto es de 10 metros. Aguas con esa parte, esta D nos está diciendo algo muy claro, porque son ecuaciones que vienen de procedimientos vectoriales. Yo no las he manejado como tal, pero de allá vienen. Esta D más bien apunta a un desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que aparece aquí tiene que ser medida del punto de donde partió el objeto al punto donde llegó. Es decir, si nos preguntaran, si acaso, en cuánto tiempo estará, no sé, a 2 metros del suelo, no podríamos usar el dato 2 metros, porque eso es una altura que se está midiendo desde el suelo hasta donde estaba el objeto. Pero bueno, conforme vayan pasando los problemas, iremos poniendo algo más complicado para que vean esa diferencia tan sutil entre distancia y desplazamiento o incluso el término altura. Bien, en este caso son lo mismo porque me estoy refiriendo a todo el recorrido. Unidades. Los metros se van de acá con los metros de la aceleración y al sacarle raíz cuadrada al tiempo, pues simplemente a esos segundos cuadrados van a perder el cuadrado y me van a quedar segundos. Y listo, aquí está nuestra primera respuesta que nos dice que el tiempo que le toma llegar a este objeto al suelo es de 1.42 segundos. Vamos entonces por la segunda parte, que es todavía más sencilla, que es la rapidez final. Para el caso de la rapidez final nos topamos de nuevo con la misma situación. ¿Qué datos tenemos ya? Ya tenemos la rapidez inicial, ya tenemos la aceleración, ya tenemos la distancia que avanzó el objeto hasta llegar al final del recorrido. Ya tenemos también el tiempo que lo tomó llegar hasta la parte más baja. Así que tenemos un montón de ecuaciones que nos podrían servir. Yo creo que ya ubicaron, de nuevo pongo aquí las ecuaciones de la cinemática para que las chequen y vean cuál es la que encaja con esos datos. Necesitamos una ecuación en la que aparezcan VI, la aceleración, la distancia, también evidentemente la rapidez final, que es VF.
Y también podría aparecer el tiempo porque lo conocemos y creo que ya la ubicaron, ¿verdad? Esta sería la ecuación elegida en este caso. No es la única opción, de hecho ya a estas alturas podrían utilizar casi cualquiera que tuviera el término BF. Yo me quedo con esta porque parece ser la más sencilla. Y bueno, de inicio, sabemos que la rapidez inicial es 0 metros sobre segundo, entonces este pedazo lo podemos desaparecer hasta nunca y nos va a quedar que la rapidez final es igual a aceleración por tiempo. Lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente sustituir. Perfecto, ya está la sustitución. Fíjense cómo, por ejemplo, los segundos cuadrados que están aquí como denominador pierden justamente uno de sus elementos y se quedan nada más como segundos para darnos metros sobre segundo. Esta sería la rapidez final con la cual nuestro objeto se impacta contra la superficie. Por ahí es muy común escuchar que la rapidez final en una caída libre es 0. La gente piensa eso, o los alumnos suelen responder eso, porque al impactarse el objeto pues muchas veces se queda incrustado en el suelo y pues ya no se mueve, ¿verdad? Pero cuando a uno en un ejercicio de física se le pregunta la rapidez final, se está haciendo referencia a la rapidez un instante antes de que toque el suelo, antes de que suceda esa colisión. Piénsenlo así, un microsegundo antes, un nanosegundo antes. Es decir, esa rapidez justo antes de tocar el nivel del piso. No respondan 0 porque se los van a poner mal, y es que de hecho estaría mal. Estas ecuaciones hacen referencia no al valor cuando esté en el piso, sino cuando ya casi lo toca. Perfecto, bueno. Entonces creo que ya ha quedado muy claro cómo se resuelve esto de la caída libre. Recuerden, propiedades, rapidez inicial casi siempre 0, la aceleración siempre 9.81 a menos que estemos en otro planeta o que haya alguna fuerza extraña que cambie la aceleración con la que cae el objeto. Pero bueno, insisto, se nos va a indicar en cada caso. Espero que esto les haya servido, que se hayan entretenido, que no se hayan aburrido mucho y nos vemos en un siguiente video.